¡Tiralo, mira, ve! ¡Tuyo, cabrón! ¿Qué rayos es eso? Les quiero contar algo. En los últimos meses tuve la dicha de poder ver varios partidos de consideración cuyo desenlace terminaron siendo resuelto por la vía de los penales. Y me he percatado de algo sumamente curioso con respecto a esto. Siempre, o casi siempre, clasificaba a la siguiente instancia el equipo que empezaba pateando primero los penales. Al principio pensaba, bueno, a fin de cuentas, los penales son, como quien dice muchos, una cuestión de suerte, una lotería, el típico 50-50. Sin embargo, con el tiempo terminé desechando ese pensamiento completamente, porque se me hacía muy recurrente que el equipo que empezaba pateando los penales clasificaba, o al menos la gran mayoría de las veces. Entonces me puse a investigar si por el contrario del pensamiento popular, ese llamado 50-50 era un verso. Y lo cierto es que el que empieza la secuencia de los penales corre con una ventaja con respecto al segundo. ¿Y qué fue lo que descubrí? No lo sé, tú dime. Bueno, si estás interesado en saberlo, quédate, porque te garantizo que la respuesta te va a sorprender. Sin más, Continuemos. a lo largo de la historia del fútbol se utilizaron diversos procedimientos y métodos para definir un ganador de un torneo o de una instancia definitoria cuando se requería un desempate. Antiguamente, cuando un partido de fútbol terminaba en un empate, la mejor forma de desempatar era simplemente jugando otro encuentro al día siguiente. Y en caso de persistir el empate, se jugaba más partidos hasta dar finalmente con el vencedor. Hay que decir que era un método muy justo, pero el calendario eventualmente exigía una resolución rápida. Esto hasta en su tiempo tenía sentido porque no iban a estar jugando 3 o 4 partidos para definir una serie. No. Eventualmente se encontraría una solución, aunque fue de manera parcial, cuando la final de la Copa América 1919 jugada entre la selección de Brasil y la de Uruguay se implementó un nuevo método: disputar 2 tiempos de 30 minutos. Y no es un error, en aquella definición se jugaron 150 minutos para definir al campeón, una locura. Eso sí, no tanto como la época amateur del fútbol argentino, que se definían campeonatos por quién pateaba más corners durante el tiempo regular, pero bueno, seguía siendo una locura. Con el paso del tiempo, el alargue no fue suficiente para desempatar un partido y se optó por otro método: el sorteo, más específicamente con el lanzamiento de moneda, que consistía, como su nombre lo indica, en arrojar una moneda y dejarle todo al azar. Previo al lanzamiento, los capitanes de ambos equipos elegían un lado de la moneda, cara o cruz, y el árbitro lo arrojaba. El que elegía el lado correcto automáticamente clasificaba a la siguiente fase. Un ejemplo de este tipo fue la clasificación de Italia a la final de la Eurocopa de 1968 tras empatar con la URSS en tiempo regular. De más está decir que los soviéticos se querían matar porque eran los candidatos a ganar la Euro por segunda vez, pero la suerte, el destino o el karma, como lo quieran llamar, expresado a través de una simple moneda, se lo negó. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Por suerte, esta idea se fue dejando de lado para pasar a lo que conocemos como definición por penales en 1970. Por si alguno lo pregunta, todo esto fue posible gracias al árbitro alemán Karl Wolf, quien propuso este novedoso método para desempatar partidos al IFAB, o sea, la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, y esta a su vez se la pasó a la FIFA, quien lo terminaría aprobando rápidamente. Aunque no sería hasta 1976 cuando esta implementación haría su debut de manera oficial en la final de la Euro de ese año, cuando Checoslovaquia le ganó a Alemania Federal por esta vía. Seguramente te estarás preguntando: Gil, ¿para qué nos contás esto? ¿Qué tiene que ver esto con el título de tu video? paciencia, a eso vamos. ¡Qué agradable sujeto! Inicialmente, entre 1970 y 76, los penales no tenían un criterio claro de cómo debían proceder. Al principio, cada equipo pateaba 5 veces, seguido de otro. Si persistía el empate, se repetía este procedimiento hasta que hubiera un ganador. No fue hasta esa susodicha Eurocopa del 76 donde la FIFA aprobó la secuencia que hoy en día utilizamos, aunque la misma podría presentar fallos. Y es acá donde quería llegar.
Verán, según varios estudios de diferentes universidades, sugieren que esta secuencia es injusta y le da una clara ventaja al que patea primero en un promedio del 60,5%, mientras que el rival ganará de media el 39,5% de los encuentros. Claro, el porcentaje puede variar dependiendo de dónde se lleva a cabo el mismo, ya sea en tu estadio en condición de local, como visitante, o bien en sede neutral. De cualquier forma, eso no tapa el hecho de que estadísticamente hablando, de 10 series por penales, 6 o 7 serán ganadas por el equipo que empieza a patear primero. Y si bien 10% o 24 puede no ser mucho, en el fútbol esa ventaja es clave. Por este motivo y consciente de esta estadística bastante negativa, la IFAB, de vuelta el ente que junto a la FIFA se encargan de regular las reglas de este deporte, viene empleando como banco de pruebas en algunos torneos internacionales femeninos y de sub-17 un nuevo sistema de lanzamiento, la llamada sucesión de Few Mores, o Two Mores, o Two Mores, la verdad que no sé cómo carajo se pronuncia, pero lo importante es saber en qué consiste. Para que te sea más fácil de entender este concepto, lo voy a comparar con la secuencia normal. Mientras que en la secuencia normal cada equipo patea un penal cada uno, por ejemplo si el primero que patea es el local, luego de ejecutar su primer penal viene el visitante a completar la serie y después el local pateará con otro jugador el segundo penal y así sucesivamente. En tanto, en la nueva secuencia, la primera ronda se patea como su contraparte normal, uno por cada equipo. Pero, y aquí la diferencia, en la segunda ronda el equipo que empezó pateando último el primer penal es quien empieza pateando ahora el segundo. Dicho de otra forma, en lógica proposicional la secuencia normal sería expresada en 1 y 1, o sea, AB, AB, mientras que en el Few Mores sería AB, BA. Espero que me haya hecho entender, porque ahora viene mi opinión con respecto a esto. A ver, es cierto que esto está en prueba y que hay que esperar un tiempo para saber si esta nueva secuencia elimina la ventaja que tenía la anterior. Pero por lo visto, por su premisa me parece a mí, y acá va mi opinión, lo veo muy ecuánime. Lo veo justo que se repartan la presión entre cada equipo por cada ronda. Aunque es probable que alguno insista en que esto es solamente una lotería, que es cuestión de suerte, que no vale la pena hacer esto porque no se puede analizar los penales. Lo cual es un error porque, carajo, ya hay estudios que demuestran que la vieja secuencia, mejor dicho la actual, te inclina la balanza si pateas primero, que no ve los números. No lo ve la concha de la lora, tan difícil es. Aparte, para llegar a esta conclusión se requiere hacer de una comprobación empírica de un hecho matemático. Es más, de paso aclaro que hasta en el fútbol se usa la lógica y la matemática. En serio, hasta Aristóteles lo probaría, porque en este caso en concreto los penales no son otra cosa más que probabilidad condicionada, cuyo final siempre depende del que patea último porque carga con ese factor de saber que el primero ya pateó. Entonces los nervios lo condicionan, aunque no se dé cuenta, y por consecuente puede repercutir en el resultado. Y más, si el orden se mantiene así. Por todo esto pienso yo que el actual sistema de ejecución por penales ya es obsoleto. Y no puede ser, en serio, a esta altura que estemos rogando que cada vez que nuestro equipo y o selección deba dirimir una serie, sean ellos los que empiece la ronda de penales y no el rival. Y cierro con esto. ¿Patear primero te garantiza la victoria? No, pero sigue siendo una ventaja. ¿Y te gustaría enfrentarte con alguien que posee una ventaja? No, creo que no. Sí. Eso pensaba.